el valor del conocimiento. Retención en la fuente practicada por entidades que ejecutan el presupuesto nacional. Recordemos que estas lo practican por el sistema de caja. ¿Y cómo se acompasa esto con los ingresos recibidos por los privados cuando hay cambio de periodo? Veamos este tema aquí en Fórum Académico. La Administración Tributaria recientemente nos dice: retefuente practicada por entidades ejecutoras del presupuesto nacional se descuenta en el periodo en que se practicó por sistema de caja y no por el sistema de causación del contribuyente. Pero ampliemos un poco ese tema porque reviste alguna dificultad. Además tiene efectos financieros respecto del contribuyente privado que le practican la retención. La Dirección de Impuestos Nacionales, mediante oficio, se refirió acerca del periodo en el cual se debe incluir en la declaración de renta la retención en la fuente que practiquen las entidades públicas ejecutoras del presupuesto nacional. La pregunta que nos tenemos que hacer para hilar todo el tema es: ¿qué tipo de retenciones puede establecer el Gobierno Nacional? Según el artículo 366, en el cual se faculta para establecer nuevas retenciones, se dice: sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes, el 27 de diciembre de 1984, el Gobierno Nacional podrá establecer retenciones en la fuente sobre pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho. Los porcentajes de retención no podrán exceder del 3% del respectivo pago o abono en cuenta. En todo lo demás, se aplicarán las disposiciones vigentes sobre la materia. Es decir, el Gobierno Nacional, por decreto, podrá hacer las modificaciones en las retenciones en la fuente sin que éstas superen el 3% de conformidad con el artículo en mención. ¿Sobre qué procede la retención en la fuente? Dice la Administración: la retención en la fuente procede sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir un ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho. Observen ustedes, tenemos pago y abono en cuenta. Pago al momento de cancelar la obligación, de pagar la obligación. Abono en cuenta, no es abono en la cuenta bancaria, no es abono a la cuenta en el sistema financiero de la persona beneficiaria del crédito. Abono en cuenta significa la contabilización, la causación del respectivo pasivo y del respectivo gasto en la contabilidad. Así las cosas, la retención en la fuente se da por causación, en términos generales, como lo dice la Administración de Impuestos. Y en el pago, en el caso en que coincida la causación y el respectivo pago. Además, ¿cuándo se deben realizar la retención en la fuente a aquellas personas que están obligadas a llevar contabilidad? Para quienes lleven contabilidad por sistema de causación, la retención en la fuente se debe practicar cuando nace la obligación de pagar, o sea, al momento del abono en cuenta. Miren ustedes, si una persona jurídica, por ejemplo, persona natural, agente de retención, tiene un cobro por parte de otra persona natural o jurídica que esté sometido a retención en la fuente, al momento de causarlo en la contabilidad, se debe practicar la retención en la fuente, incluso así no se haya desembolsado el pago o hecho el pago a la cuenta respectiva. Así podemos decir que, en general, la retención en la fuente se causa por el sistema de causación, por el sistema de abono en cuenta. Tenemos además que verificar si existe alguna excepción a la regla general del sistema de causación en cuanto a la práctica de retención en la fuente. El artículo 76 de la Ley 633 de 2001 estableció una excepción a la regla general de causación de retención en la fuente, permitiendo que los entes ejecutores del presupuesto general de la Nación operen bajo el sistema de caja, cuando señala que: artículo 76 de la Ley 633 de 2001, sistema para el pago de retenciones de entidades ejecutoras del presupuesto general de la Nación. Dichas entidades operan bajo el sistema de caja para efecto de pago de las retenciones en la fuente de impuestos nacionales. Dice la DIAN sobre este tema:
Estas entidades deben causar, practicar, declarar y consignar las retenciones en la fuente en el momento en que, por existir la disponibilidad de recursos, se efectúe el pago objeto de retención, descontándola del mismo pago. Analicemos ese temita un poco. Tenemos que la regla general es que la retención en la fuente se causa. Es decir, el sistema de causación por el abono en cuenta hace que se deba practicar la retención en la fuente respectiva y el agente entonces la contabilizará y la pagará, así incluso no haya hecho el desembolso al proveedor o a la persona que le prestó el determinado servicio. Pero en tratándose de personas, de entidades que administren el presupuesto nacional, que ejecuten el presupuesto nacional, la ley lo que establece es que el sistema no será de causación, es decir, no será de abono en cuenta, sino que será de caja. Es decir, cuando se cause la obligación contablemente, no se causa la retención en la fuente. La retención en la fuente se causará al momento de realizar el pago efectivo de la obligación. Y allí mismo se descontará del pago. Ahí tenemos dos momentos muy distintos. El privado que presta el servicio contabiliza la retención en la fuente por el sistema de causación. La entidad que ejecuta el presupuesto nacional lo contabiliza por el sistema de caja. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando la causación se da en diciembre y el pago se da en enero? Estamos transitando por dos periodos fiscales diferentes. Quien realiza la causación, el privado, que realiza la causación de la retención a favor, y la entidad que ejecuta el presupuesto, que la contabiliza solamente cuando realiza el pago en el periodo siguiente. Tendremos una diferencia allí entonces de periodos fiscales a efecto de contabilizar y presentar la declaración de renta respectiva. Preguntémonos además, el artículo 373 habla sobre los valores retenidos que se imputan en la liquidación privada y nos dice, en las respectivas liquidaciones privadas, los contribuyentes deducirán del total del impuesto sobre la renta y complementarios el valor del impuesto que les haya sido retenido. La diferencia que resulte será pagada en proporción y dentro de los términos ordinarios señalados para el pago de la obligación privada. Está claro que la retención en la fuente se imputa en la declaración de renta y se deduce del impuesto a pagar para pagar la proporción respectiva en los periodos y fechas establecidos por el Gobierno Nacional. Así las cosas, si una persona causó la retención en la fuente por cobrar, en este caso como activo, el privado, en diciembre, y la entidad que administra y ejecuta el presupuesto general de la Nación hace el pago en enero, pues tenemos dos periodos distintos. La pregunta sería, ¿cuándo se descuenta la retención el privado? ¿En el periodo anterior por haberla causado en diciembre? ¿O se descuenta de la declaración de renta del periodo siguiente? Observe usted que el ingreso por contabilidad de causación quedará en diciembre, más la retención quedará en enero. Miremos sobre esto que nos dice la administración. ¿Qué sucede en el caso de que una de las partes lleve contabilidad por el sistema de causación y la otra sea una entidad ejecutora del presupuesto general de la Nación? ¿Qué tratamiento recibe? En concepto del año 2001 y en oficio del año 2005 se indicó lo siguiente. En el evento en que una de las partes que celebre un contrato lleve contabilidad por el sistema de causación y la otra sea una entidad ejecutora del presupuesto general de la Nación, la primera podrá descontar la retención en la fuente en el año en que la entidad la practique, de conformidad con las normas citadas, teniendo en cuenta que la entidad pública ejecutora del presupuesto nacional solo puede certificar la práctica de la retención una vez la efectúe. Aquí tenemos una respuesta entonces de la administración al respecto. Si la causación se dio en diciembre y el pago de este tipo de entidades se dio en enero, la persona que resultó retenida no podrá descontarlo de la declaración del año anterior. Tendrá que descontarlo en el periodo en que se practique, es decir, en el periodo siguiente. Así, el ingreso para efectos de años, por ejemplo, nos quedaría en el año 2013, pero la retención en la fuente nos quedaría en el año 2014. Seguramente en 2013 pagaríamos impuesto por no tener dicha retención
y en el año 2014 es posible que nos quedara una retención en la fuente de más, es decir, un saldo a favor en renta, lo que generaría un problema de caja en esta situación por no haber una causalidad entre el ingreso y la retención en la fuente respectiva. Además, dice la administración, artículo 14 del decreto 2277. Las retenciones deben descontarse en el mismo año fiscal en que fueron practicadas. Cuando el sujeto pasivo de las retenciones en la fuente esté obligado a presentar declaraciones de renta y complementarios, deberá incluir las retenciones que le hubieran practicado por el ejercicio fiscal, dentro de la liquidación privada correspondiente al mismo periodo, salvo que se trate de retenciones que le hubieran practicado sobre ingresos que de conformidad con las normas legales deban ser tratados como ingresos diferidos, caso en el cual las retenciones se incluirán en la declaración del periodo fiscal en el cual se causen dichos ingresos. Así las cosas, tendrá que ser entonces en el periodo. Concordante con lo anterior, además, dice la DIAN, no habrá lugar a devolución y o compensación originado en las retenciones no incluidas en la respectiva declaración, esto de conformidad con el artículo 14 del decreto 2277. Finalmente, ¿qué nos dice la DIAN al respecto? Criterio que deberá sujetarse lo analizado en el punto anterior a fin de descontar la retención en la fuente en el año en que la entidad la practique, teniendo en cuenta que la entidad pública ejecutora del presupuesto nacional solo puede certificar la práctica de la retención una vez la efectúe. Así las cosas, entonces tenemos una retención en la fuente practicada por la entidad pública, una causación en el ingreso, podrían quedar los dos en diferentes periodos, caso en el cual la retención en la fuente será descontada en el periodo en que se practique y el ingreso será declarado por el sistema de causación conforme a las normas sobre ingresos en el periodo fiscal. Sobre la retención en la fuente y estos casos especiales puede usted consultar más en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.